Muy buenos días para todos y para todas. Este es un momento muy significativo para el Centro de Familia y Atención Psicológica de la Universidad Pontificia Bolivariana, debido a que vamos a dar comienzo a una serie de encuentros académicos que nos ayudarán a perfilar en nuestra labor en el ejercicio de la profesión como psicólogos, como terapeutas familiares y como profesionales que intervenimos en la salud mental. Esperemos que este no sea nuestro primer encuentro y que tengamos muchos momentos para celebrar unidos y para estar juntos en aras a una labor que compartimos, y es nuestra pasión y nuestro deseo de avanzar cada día más en aras a fortalecer el ejercicio terapéutico desde los diferentes lugares donde nos encontremos. También nos congregan algunos invitados e invitadas especiales. Tenemos la alegría de que esté con nosotros nuestra directora de la facultad, la magíster Silvia Castañeda Rivillas. Está con nosotros la directora y jefe del Centro de Familia y Atención Psicológica, Natalia Acevedo. Se encuentran con nosotros estudiantes, egresados, profesionales, docentes de la Facultad de Trabajo Social, de la Facultad de Psicología, estudiantes y directivos de la Universidad Cooperativa, de la Universidad Uniminuto. Nos sentimos muy complacidos de que estén con nosotros. Vamos a dividir esta jornada como en 3 momentos. En un primer momento vamos a hacer un ejercicio de interiorización, llamémoslo así, sobre el ejercicio de la terapia sistémica y de la terapia sistémica desde diferentes dimensiones. Aquí vamos a abarcar como las más cercanas a nosotros en nuestro contexto cotidiano desde el Centro de Familia de Atención Psicológica, y sabemos que quizás luego podremos abarcar otras como la terapia sistémica en entornos comunitarios, en entornos hospitalarios, en entornos socioeducativos. Sin embargo, hoy nos vamos a dedicar específicamente a la asistencia a través de la sistémica en nuestros consultorios que tanto ustedes como nosotros compartimos en la cotidianidad. Para eso tenemos unos invitados muy especiales. Contamos con la presencia de nuestra querida compañera, especialista en familia y que lleva una amplísima trayectoria de más de 30 años acompañando la terapia sistémica. Ella es Olga Lucía Ramírez Arte. Bienvenida, Olga. Tenemos a nuestro compañero David Santiago Osa Posada. David es una mezcla fabulosa entre la filosofía, la psicología, la terapia familiar, y nos ha acompañado también en una larga trayectoria académica y profesional. Así que bienvenido, David. Nuestra Xiomara Correa Ceballos. Ella es psicóloga de profesión, también es terapeuta familiar y magíster en terapia familiar sistémica, es docente en la Universidad Pontificia Bolivariana y trabaja con nosotros además en el Centro de Familia de Atención Psicológica. Xiomi, muchas gracias. Juan Esteban Zapata. Juanes lo conocemos desde chiquito. Juanes, estas canitas que ustedes ya ven, lo acompañaron como docente en la Facultad de Trabajo Social cuando él se estaba formando, luego en la especialización en familia, luego en la especialización en terapia, luego en la maestría en terapia familiar, y hace ya muchos años tenemos el privilegio de llamarlo colega. Un colega ávido por el saber, por el conocimiento y por compartir con sus usuarios todo lo que lleva, no solo en su sabiduría, sino también en su corazón. Miguel Hernando Garcés Carvajal. Miguel creo que es uno de los profesionales que más tiempo lleva con nosotros en el Centro de Familia de Atención Psicológica, al igual que Olga. Miguel nos ha acompañado desde su saber sistémico, también docente en diferentes universidades, terapeuta familiar y de pareja, altamente sensible por la capacidad de admirarse y maravillarse por el mundo académico. Y creo que si Miguel nos hace una invitación es siempre a estar haciéndonos preguntas. Y yo, Isabel Cristina Bernal Vélez, soy terapeuta familiar y de pareja, llevo 33 años trabajando en esta universidad,
coordino el área clínica de familia en el Centro de Familia y Atención Psicológica de esta universidad. Soy docente de posgrado en diferentes módulos. Uno de los que más amo es en la supervisión clínica, tanto en nuestro centro de familia como en la Clínica Universitaria Bolivariana. Acompaño desde la Facultad de Trabajo Social, rutas de investigación y trabajos de grado. Soy docente avalada por Colciencias como investigadora y coordino el semillero de investigación en familia aquí en nuestra universidad. Y a todos nosotros nos flecha algo en común. Y lo que nos flecha en común es el amor por la sistémica y el reconocimiento al alcance que tiene esta terapia en los diferentes niveles. Y que hemos dedicado, yo ya sí puedo decir, gran parte de la vida, casi toda la vida, a promulgar la terapia sistémica en los diferentes contextos. Así que luego de esta introducción, bienvenidos, bienvenidas, que no sea la primera vez que nos acompañen. Como ustedes habían visto en las invitaciones que les hicimos llegar, hemos dividido este encuentro en categorías. Y esas categorías también tienen mucho que ver con el andamiaje profesional que han tenido cada uno de nuestros compañeros en este recorrido profesional. Miguel nos hablará sobre los fundamentos de la terapia sistémica. Así que empecemos uno a uno. Les voy a hacer como una pregunta general, movilizadora, y luego vamos con algunas preguntas en particular que cada uno de ellos nos han sugerido para trabajar en este encuentro. Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, Isabel, muy buenos días, colegas. Miguel, tu postulado grande es: la terapia sistémica tiene unos fundamentos epistemológicos. ¿Por qué es importante que nosotros como profesionales en salud mental nos acerquemos a esos fundamentos teóricos? Digamos, como el principal fundamento que tiene la terapia sistémica es la teoría general de sistemas. Bertalan Lanfy, quien propone esa teoría, es biólogo. Y la intención de él es generar un cuerpo teórico, no es un cuerpo práctico. Entonces, es digamos, el hundir las raíces en las teorías lo que permite arraigar las prácticas. O sea, las prácticas deben tener una fundamentación teórica y que se, digamos, se complementan, porque la práctica no debe estar en el aire, sino cimentada, hundir sus raíces en una teoría, pero una teoría es nula o carente de sentido si no se aplica en una práctica concreta. Entonces, por eso se hace interesante pensar en que debe haber una fundamentación teórica de lo que hacemos. Muy bien, Miguel. Y si le pasas el micrófono a Xiomara, podríamos pensar, Xiomi, que la terapia sistémica nos invita a dar un salto cuántico, digo yo. Y ese salto cuántico tiene que ver con lo mental y lo relacional. Y creo que allí, para todos los que se preguntan, porque nos han preguntado desde que empezamos a estudiar la sistémica, un poco cuál es la diferencia entre la psicología y la terapia familiar, cuál es la diferencia entre el trabajo sistémico y el trabajo individual. Entonces, Somi, cuéntanos un poquito sobre ese mundo que tú nos vas a abordar hoy. Bueno, buenos días para todos. Pues yo pienso que en principio la convocatoria está enmarcada en una pregunta, ¿cierto? Si la terapia cura el individuo o transforma el sistema. Y desde ahí yo creo que hay preguntas que no son para ser respondidas, sino que son más para posibilitar conversaciones como esta que tenemos acá, y que son preguntas que nos invitan a que profundicemos, como decía ahorita Miguel, pues que tenemos que mirar el andamiaje teórico, porque no pueden ser conversadas en lo superficial, sino que tenemos que ahondar un poquito, ¿cierto? Que son preguntas que tienen enmarcado el sufrimiento humano, que tienen enmarcado
la forma en que acompañamos o el ejercicio de los terapeutas, sea en lo individual o en lo sistémico. Más allá, o sea, vamos a hacer un desarrollo de eso que hablabas ahorita, de lo que es mental y de lo que es relacional, pero más allá es entender que no hay que tener miradas reduccionistas, sino cómo eso lo podemos de alguna manera consolidar, ¿cierto? Entonces yo pienso que eso es lo que vamos a tratar como de conversar hoy en este ejercicio. A Olga. Olga va a trabajar un aspecto muy importante que tiene que ver con la familia y la pareja versus el diagnóstico. Cuéntanos, Olga, un poco, como antójanos de eso que tú nos vas a profundizar en el día de hoy. Bueno, digamos, este querer trabajar en ese lado surgió como una pregunta desde la psicopatología, porque la psicopatología da unos diagnósticos muy precisos. Sin embargo, se sabe que a través de los varios manuales psicopatológicos las cosas han cambiado mucho. Y en una conferencia que estuve por allá hace mucho tiempo del DSM, imagínense, iban a pasar al 5, eso fue una conferencia psiquiátrica, hablaban de que esas manifestaciones de síntomas que conglomeraban la psicopatología era algo bastante político, ellos mismos lo decían. Incluso ahora que va a haber un cambio en cuanto a la clasificación, ya vamos a pasar de modelo de clasificación, van a haber unos diagnósticos que desaparecen y otros que van a aparecer, pero así ha sido desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos que incluso desde las diferentes corrientes psicológicas, ¿cierto? En la dinámica o de orientación analítica, al diagnóstico se le pierde un poco de peso, se habla más pues de un sufrimiento. Las otras, por ejemplo, las conductuales cognitivas son más puntuales en los diagnósticos, y en la sistémica la idea no es borrar un diagnóstico, la idea es ampliar un diagnóstico, porque por decir algo, una persona con un trastorno depresivo mayor, si a eso le sumamos que tiene pues una disfuncional relación de pareja, pues los síntomas se van a acrecentar muchísimo más, ¿cierto? Entonces se va a ampliar ese diagnóstico y haciendo intervenciones no solo individuales, sino también en la familia, se ahonda bastante en el síntoma y hay veces lo relacional sí tiene un impacto bien profundo en el sistema, o sea, en la familia y en el individuo, que es la persona en este caso diagnosticada. Gracias, Olga. Y ahora nos vamos a Juan Esteban. Juan Esteban tiene una perspectiva de cómo abordar la terapia individual y dando los pasos para ir de la primera a la segunda generación en terapia. Cuéntanos un poquito, Juan, sobre esta postulado. Bueno, a ver, yo pienso que a veces a mí me sirve pensar la terapia sistémica como el lente de una cámara, porque primero la novedad de la terapia sistémica surge como un movimiento revolucionario hacia los postulados intrapersonales que eran los psicológicos, ¿cierto? Y el primer zoom para ampliar la mirada es la familia, por eso el primer referente de la terapia sistémica familiar, ¿sí? Entonces, donde los primeros terapeutas sistémicos familiares para poder atendían toda la familia. Por ejemplo, el grupo de Milán, que es uno de los grupos pioneros de la terapia, no atendía sino la familia. Si no podían llegar a la familia, no atendía a la familia, ¿sí? Pero ya también empezaron otras nuevas concepciones como, bueno, y si no a toda la familia no se puede hacer terapia sistémica, ¿cierto? Otras preguntas. Y era que la terapia sistémica ya muta de la terapia familiar como solamente el grupo que se identificaba y se puede hacer terapia sistémica individual, porque el foco es mirar, como decía la profe Olga, que tan el sufrimiento, el malestar y la patología, que es algo que es individual, también puede tener orígenes o explicaciones relacionales. Entonces, hacer terapia sistémica individual es atender a una persona, pero mirar los aspectos relacionales del sufrimiento, ¿sí? Y la terapia sistémica individual también ha tenido unas evoluciones lo he nombrado así porque hay dos movimientos muy marcados. Uno que trabajó la parte que era narrativa, del sentido, muy influenciados por Humberto Maturana, pero ahorita se está poniendo el foco en el amigo de él, que es Francisco Varela, que tiene otros postulados, que tiene una mirada más individual y ya se está trabajando más como el registro somático que tienen
esas relaciones y el impacto en el organismo. Entonces, ahorita vamos a ampliar ese sentido, pero la terapia sistémica individual es una manera de abordar el sufrimiento que es individual, pero desde los aspectos relacionales. Muy bien. Y terminamos con la cereza en el pastel, porque no podemos hablar de todo esto sin que exista la persona del terapeuta. Entonces, David nos va a hablar un poco sobre la ética del cuidado desde la perspectiva sistémica. Buenos días a todos. Considero que pues esta conversación nos debe llevar a algo muy humano, y es tal vez pensar desde nuestra naturaleza, desde nuestra propia familia y desde nuestras propias raíces, cómo es nuestra forma de intervención. Y pensar, yo les invitaría a pensar primero, tal vez en esta pregunta: cuando pensamos en quienes nos han enseñado a cuidar, en quienes pensamos? Cuando narramos historias de cuidado, ¿quiénes son las personas que se nos vienen a la mente? Yo creo que eso es muy importante cuando nos vamos a la persona del terapeuta. ¿Quién está detrás de la mesa del consultorio? ¿A quién está recibiendo a estas familias? ¿A quién está recibiendo estos sistemas? Y que de alguna manera el pensar en el cuidado es una forma de atender a esa necesidad, tanto relacional, porque el terapeuta empieza a ser parte de ese sistema. No es solamente ustedes son los consultantes y yo soy el experto o el terapeuta. Al contrario, en esta dimensión del cuidado, uno, el terapeuta, quien está como interlocutor en este proceso conversacional, es un consultante más de la familia. Y en esa dimensión, creo que eso se une con lo que han dicho mis compañeros, en esa dimensión el cuidado tiene un papel muy importante en la forma en cómo preguntamos, en la forma en la que nos posicionamos, en la forma de adquirir una dimensión de cuidado. El cuidado es casi que desde la parte de atrás, no desde la parte de adelante. El cuidador se debe ubicar en la parte de atrás para permitirle a quien es cuidado mirar hacia el frente. Entonces esa es como la invitación que les voy a hacer. Gracias, David. Y haciendo como una publicidad política pagada, tenemos un libro maravilloso que se llama Tras las cortinas del terapeuta, que fue producto de una investigación que realizamos algunos profesionales del Centro de Familia de Atención Psicológica. Ese libro está publicado en la web, lo pueden encontrar, y sería una invitación maravillosa porque incluso está escrito en inglés, en español, para llegar a un público mucho más grande, y allí pueden profundizar sobre esto que David los está invitando. Bueno, Miguel, ahora cuéntanos un poco cuáles son los fundamentos teóricos exclusivos de la terapia sistémica y cuáles son los compartidos con otras prácticas. Jesús, María y José. Cuando surge la psicología, surge como de dos grandes vertientes. Una es la de laboratorio, la psicología de laboratorio en Alemania con Wilhelm Wundt, y por otra vertiente aparece todo lo que se deriva del psicoanálisis, ¿cierto? La psicología del yo deriva pues del psicoanálisis, la dinámica. Esto es una epistemología causal, objetiva, científica. Entonces, la psiquiatría y la psicología estaba enmarcada en una manera de actuar en la que había alguien que se formaba, estudiaba y adquiría un conocimiento científico. Y ese conocimiento científico era completamente objetivo, era irrebatible. Entonces, tratando como de resolver las situaciones cotidianas del sufrimiento humano, veían que
pues en la experiencia de los terapeutas, veían que habían situaciones que no respondían de esa manera lineal. Entonces, a partir de una preocupación que tenía Gregory Bateson, de tratar de entender la utilidad del lenguaje para el entendimiento, para la comunicación, él se ocupó no solamente del lenguaje humano, sino también del lenguaje de los animales, cómo se comunicaban los animales y cómo lograban establecer tareas en común. Entonces, en esa preocupación por el lenguaje, se encuentra con varios desarrollos tecnológicos que están ocurriendo, por ejemplo, como la invención del termostato, en la ciencia de la cibernética. Entonces, él quiere recoger como todo ese aporte del momento y genera unas conferencias para tratar de explicarse las paradojas del lenguaje desde una precisión matemática. Él quiere que el lenguaje sea tan preciso que lo que nosotros digamos no tenga ninguna posibilidad de ser confuso, que lo que yo diga es lo que la otra persona entiende. Entonces, en esa búsqueda de esa precisión, aparece esas conferencias de Macy y ahí empiezan a confluir una cantidad de teorías. Una de ellas es la teoría general de sistemas de la que les hablaba ahorita de Bertrand Lanfy, que siendo un cuerpo teórico sirve para generar muchas prácticas. A partir de esa teoría general de sistemas también se desarrolla todo lo que son los sistemas computacionales, porque el sistema como tal es una apreciación del teórico. Bueno, pongámoslo pues en términos, metámonos ya en términos de Hein von Foster, en términos del observador, ¿cierto? Es el observador el que decide dónde empieza a delimitar un sistema. Entonces, por eso los sistemas tienen diferentes categorías. Puede ser dos personas pueden generar un sistema. Una sola persona puede estar compuesta de varios sistemas, ¿cierto? Lo generan varios sistemas. Una familia es un sistema. Eso es una apreciación del observador, que la hace con unos criterios que hayan elementos interrelacionados entre sí, de tal manera que cumplan una función de totalidad y logren un propósito. Entonces, si hay unos elementos interrelacionados entre sí, que cumplen una funcionalidad que va más allá de la sumatoria de sus partes y cumplen un propósito, entonces el observador dice, ahí hay un sistema. Eso es una apreciación del observador. Entonces, hay tantos sistemas como personas, hay discriminándolos en su observación. Entonces, aparecen conceptos como la ciencia, lo dice Gregory Bateson, no prueba nada. La ciencia solamente es hipotética, pero no tiene la posibilidad de comprobar realmente las cosas, porque se dan cuenta que lo que es científico dura como verdad mientras aparece otra verdad, y eso ocurría hasta con los teoremas matemáticos según la investigación que ellos hicieron. Entonces, particularmente la sistémica se empieza a nutrir de esas teorías de Gregory Bateson, que él también tomaba conceptos prestados, como el concepto del mapa no es el territorio, el número no es la cantidad, las observaciones que él hace de la comunicación en las culturas, por ejemplo, en un texto que él tiene de Naven, que son unas culturas de Nueva Guinea, entonces conceptos como sismogénesis. Entonces él empieza a generar como un cuerpo teórico que es exclusivo de la sistémica. Entonces,
inicialmente lo que identifica la sistémica en su surgimiento es todas esas teorías, pues la teoría general de sistemas, que se va nutriendo con las observaciones antropológicas de Gregory Bateson, las del cibernetista Wiener, y ya los aportes de Hein von Foster, de Humberto Maturana, de Francisco Varela. También se van, digamos, a autores más complejos como Ilya Prigogine, Frijot Capra. Entonces, todos esos conceptos van nutriendo como lo que es exclusivo de la terapia sistémica. Y ya después encuentran afinidad con conceptos o con teorías que también estaban nutriendo la psicología, como el constructivismo, ¿cierto? Entonces el constructivismo planteado por Vygotsky, por Piaget, digamos desde la expresión de Ernst von Lassenfeld, que es llamado constructivismo radical, ese constructivismo observa que el sujeto construye una realidad a partir de sus posibilidades cognitivas. Entonces, la realidad es un constructo, la realidad no es un objeto que se nos entrega. Entonces, eso ya la psicología venía con ese desarrollo desde Jean Piaget, pensando en las posibilidades cognitivas de un sujeto. Entonces, hay un sujeto que es capaz de generar un conocimiento, que es capaz de generar una experiencia y es capaz de generar un constructo de una realidad a partir de esas posibilidades cognitivas. Gracias. Eso es compartido ya y luego los desarrollos también del construccionismo, que es como un paso más que se da el constructivismo, con Kenneth Gergen. Eso ya es compartido con psicología, ya no es solamente exclusivo de la terapia sistémica. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Enseguida vamos a la otra pregunta. Hablar con Xiomi de cómo ella hace el salto de la psicopatología a la terapia sistémica es una maravilla. Podrá ser conversación para otro momento. Pero a partir de su formación en psicopatología, en psicología y en terapia, creo que Xiomi nos puede dar muy buena respuesta a esto. ¿Qué entendemos por lo mental y qué entendemos, Xiomi, por lo relacional? Y cómo nuestra postura terapéutica se enmarca, propiamente dicha, en lo relacional. Bueno, después de todo lo que nos acaba como de contar Miguel, ahorita cuando lo escuchaba yo decía, bueno, antes de todos esos pensamientos y todo eso que emergió a partir de lo de la cibernética y la teoría general del sistema, pues ya la psicología venía andando, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo. Y se ubicaba la mente en el interior de la persona, ¿cierto? Era como la caja negra de la persona, como en los aviones donde si hay una situación compleja o si hay un accidente, vamos a buscar la caja negra a ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que pasó ahí. Entonces la persona se pensaba que tenía como esa caja negra, o sea, esa mente estaba ubicada dentro de él, donde se generaban pues sus valores, sus creencias, estaban sus frustraciones, sus sueños, sus fantasías, las represiones, ¿cierto? Y pues empiezan a desarrollarse pues paradigmas pues, el psicoanálisis, por ejemplo, empieza con Freud y él empieza a decir, bueno, no, es que hay un aparato psíquico donde está conformado por el ello, el yo, el super yo, y entonces la persona entra en conflicto cuando hay unas pulsiones del ello y hay unas normas o demandas del super yo que entran en conflicto, y ahí entonces es donde empieza a presentarse pues como esa crisis y ese sufrimiento en el ser humano. Entonces empieza a decir, bueno, todo eso no se da de manera consciente, se da de manera inconsciente porque hay unas instancias, y lo que tenemos que hacer es que la persona, desde la conversa, desde hablar,
esa persona pueda hacer asociaciones que permitan de alguna manera hacer consciente lo inconsciente y hacer consciente lo inconsciente y hacer resignificación de eso que está ahí inscrito en esas instancias internas que esa persona tiene. Listo. Eso es un desarrollo que de hecho pues todavía pues le debemos mucho y todavía hay mucha, pues se ve mucho en nuestro contexto, en nuestro entorno, pero entonces después llega lo cognitivo, ¿cierto? Esto pues es como un desarrollo a grosso modo, ¿cierto? Entonces llega lo cognitivo y con lo cognitivo pues entonces se piensa lo mental como un procesador, ¿cierto? Como que, bueno, es una estructura rígida, hay distorsiones cognitivas y ante eso entonces puede ser medible, modificable y eso es lo que tenemos que hacer, pues porque entonces la persona sufre por esa rigidez, por esas distorsiones cognitivas que se pueden presentar. Y pues llega entonces después el humanismo y con el humanismo pues de alguna manera se empieza a pensar también un poquito pues como en el self, en la parte emocional, pero todo en la parte interna. Y entonces se empieza a hablar ya de la aceptación, de la empatía, de esas cosas, de eso emocional, pero también todo dentro. O sea, esas tres corrientes, todo lo ubican en lo interno y el terapeuta o el profesional acompaña de alguna manera pues como a que esa persona haga consciente lo inconsciente, a que esa persona de alguna manera esa rigidez pueda, no sé, pues como que se pueda trabajar de alguna manera para que pueda cambiar esos pensamientos o hacer ese proceso como de empoderamiento, de que ese self real y ese self ideal pues de alguna manera se reconcilien y puedan vivir una vida más vivible. Ahí pues como que sería así grosso modo como lo mental, ¿cierto? No sé si entonces sigo con lo relacional de una vez. Si quieres. Sí. Entonces, por allá en la década de los 60, los 50, empieza pues como todo el desarrollo de lo sistémico, donde de alguna manera se empieza a pensar con Gregory Bateson y todos ellos que decían, no, pues es que lo mental no está dentro, lo mental está en lo que conecta, ¿cierto? En lo que conecta y se habla de la teoría de la comunicación con Waslau, ¿cierto? Que él entonces decía, todo comunica y pues y que no hay lazo sin sujeto y no hay sujeto que no sea pues modificado por el vínculo o por el lazo. Entonces, lo relacional no es un contexto, lo relacional es ese campo donde se configuran las identidades, los sufrimientos, los síntomas, donde el sujeto se narra y donde el sujeto se transforma. Eso termina siendo como lo relacional. Muy bien, Xiaomi. Y en esa línea de la psicopatología, Olga, con toda su trayectoria y su experiencia atendiendo pacientes con diagnósticos psiquiátricos, atendiendo pacientes con adicciones, atendiendo familias que en su interior están marcadas por estas situaciones, nos ha formulado una pregunta que me parece básica y dice: ¿la terapia familiar sistémica desvirtúa el diagnóstico psicopatológico de un paciente dado por otro profesional? Sí, esa es una de las preguntas que, digamos, que yo más he recibido. Si entonces ya la persona viene con un diagnóstico y entonces va a entrar a un proceso de terapia familiar, entonces, ¿qué pasa con ese diagnóstico? El diagnóstico usualmente continúa, o sea, cada profesional es libre de seguir o no seguir con ese diagnóstico, pero si incorporamos ya nuevos elementos en el sistema, como es la parte pues familiar, ese diagnóstico sí tiene una amplitud muy grande, se amplía demasiado. Incluso, ahora tomo una cosita de historia. Claro. Allá pues en la antipsiquiatría italiana en el año 60, que fue como muy fundamental también para estos fundamentos, y es que esos señores, muy desde la posguerra,
eran psiquiatras de orientación psicoanalítica. Entonces lo que ellos hicieron fue como una especie de villa, llamémoslo así, y muchos pacientes con unos trastornos muy severos, todos del orden de la psicosis, fueron a entrar allá pues como ese recinto. Y ellos propusieron, la primera, digamos, consigna que ellos tenían es quitar todo tipo de medicación. Obviamente en esa década pues no estaba tan desarrollada la medicación psiquiátrica como lo está ahora, pues tenía unos efectos secundarios muy serios, pero ellos sí lo propusieron. Y hubo un texto muy bonito del doctor Land que se llama El yo dividido, y otro de la paciente que se llama Viaje a través de la locura, donde una paciente en particular hacía unos dibujos pues muy bonitos, pero con su materia fecal, y ella andaba desnuda pues por toda la villa. Lo que ellos dijeron es: no vamos a poner ningún tipo de límite ni contención, lo que ella desea hacer, eso se va a hacer. Si la paciente quiere estar 2 horas acurrucada, pues afortunadamente existía una enfermera que la pudiera acurrucar, pues, y si quería no comer, no se le iba a insistir en comer, y si quería pintar como ella quisiera pintar, tampoco se le iba a impedir. O sea, ese fue el tratamiento. Hasta que emergió un integrante de la familia de esta señora. Todo lo que se había adelantado automáticamente retrocedió. O sea, era… incluso de ahí sale mucho el término de la madre esquizofrenizante. Entonces dijeron: no, esta mamá de esta señora definitivamente mejor que no venga a hacerle visita y la dejamos allá solita. Pues les cuento que esta señora escribió el libro de Viaje a través de la locura, ya cambió los materiales con los cuales hacer sus pinturas, se volvió una gran artista, y la pregunta es: ¿y dónde quedó su esquizofrenia? Pues buena pregunta, porque la señora… pues si ustedes leen el texto o ven videos sobre eso, pues muy funcional en lo que decía, y tenía un diagnóstico serio, pues serio. Entonces aquí se amplió. Ellos ¿qué dijeron? Vamos a hacer de esto como una especie de familia, como una especie de familia grande, una villa, así lo dijeron ellos, y vamos a intentar no medicalizar. Desafortunadamente estos experimentos positivos se vinieron al traste todos ya en Occidente, porque obviamente eso es otra de las discusiones serias. Pues la industria farmacológica entró con una fuerza impresionante, también hubo muchos avances en ese sentido, y empezó a haber una competencia como muy feroz. Pero si ustedes ven las diferencias, hay una gran claridad, lo que es Europa y lo que es Occidente. Europa sigue conservando todavía, bueno, vamos a medicalizar menos, ¿cierto? Incluso en general en la medicina, no solo en la psiquiatría. Y las corrientes europeas también tienden a ser más desde el psicoanálisis, desde la sistémica, incluso desde lo transpersonal, que eso también es muy novedoso, que hasta dicen es que ni dónde está la mente, ni siquiera está en el cerebro, y eso lo dice lo transpersonal, ¿cierto? Entonces, eso quería decir. No sé si me di la pregunta. No, súper bien. Yo estoy emocionadísima porque creo que tantos conocimientos juntos nos llevan a que cada uno de nosotros vamos construyendo nuestras propias conclusiones y vamos armando un constructo que nos va a dejar, yo creo que más invitaciones y preguntas que respuestas, pero eso es el sentido de estas conversaciones académicas. Juanes, tú nos haces una pregunta bien importante y dice: ¿qué hace que un abordaje terapéutico individual sea considerado sistémico y se logre diferenciar de otras intervenciones clínicas individuales? Bueno, es importante también aclarar que al menos yo me hago responsable de lo que digo, porque uno va al hombro de grandes teóricos, ¿cierto? Y uno habla de lo que uno va interpretando, porque son teorías muy vastas, pues por eso también me interesa darles a ustedes información al final, como para que ustedes también profundicen, porque uno se hace responsable de lo que uno lee, de lo que uno interprete y de lo que a uno le gusta, pero de las personas de las que uno habla tienen teorías muy vastas, ¿listo? Y retomando algo que decía Xiomara y los compañeros, es, para mí, a nivel personal, el gran aporte que hace la terapia sistémica es
empezar a ayudarnos a pensar que conceptos que eran tan individuales propuestos por la psicología también podrían tener una explicación de orden relacional. Por ejemplo, el pensamiento, las emociones, las conductas, la percepción, la conciencia, el inconsciente, todos esos que eran factores que si hablaban desde lo intrapersonal también podrían tener un origen relacional, ¿sí? Ese es como el mayor aporte que yo tomo pues como de la sistémica. Por ejemplo, vamos a poner Juan. Juan es una persona que se siente triste, se siente frustrada, se siente amargada porque tiene la concepción de que nunca fue amada por sus padres como ella lo desea, que ella siempre, que los padres amaron más a los hermanos que a ella. Esa interpretación de Juan es una interpretación individual, pero como fruto de una interpretación de la relación con los padres, ¿cierto? Entonces, para mí, ¿qué es una intervención sistémica individual? Hacer ese abordaje individual, pero trabajar con él esa representación que es de los vínculos que ellos tienen con la familia, ¿cierto? O sea, el malestar de Juan es porque él se considera que nunca ha sido amado como él se merece y que los padres han amado más a los hermanos. Eso genera una manera de pensar, una manera de sentir y una manera de relacionarse. Si uno no trabaja esa creencia de Juan, cada vez que se encuentre con los padres, se va a sentir rechazado, va a sentir que el pico con la hermana fue más largo, que el abrazo no. Entonces, eso que es una interpretación tan individual, viene de un origen relacional. La idea es, desde la terapia sistémica individual, es trabajar esa idea relacional que tenemos en nuestro interior para que podamos tener unos estados mentales y emocionales diferentes y también trabajar esas relaciones. ¿Por qué? Porque si no se trabajan las relaciones en el presente, esa idea que está grabada va a coger todavía más fuerza. Entonces, ¿qué hace un abordaje sistémico individual diferente? Es esa mirada relacional del sufrimiento y del malestar. Gracias, Juanes. Y vamos con David. David, ¿cómo vivir la responsabilidad humana en el cuidado? Bueno, a mí me gustaría comenzar con una historia, esta intervención. Eran 3 hombres que fueron cuidados y educados por una mamá y por su papá. Estos 3 hombres crecieron con frases como: ustedes van a servir a una sociedad y la sociedad espera por ustedes. Ese discurso de la sociedad influyó en que estos hombres poco a poco le dieran importancia al afuera, le dieran importancia a lo público. Sin embargo, esta mamá cayó enferma a los 40 años, a los 38. Cayó enferma de una patología irreversible y estos hombres tuvieron que empezar a cuidar y aprender a cuidar desde lo básico. Siempre habían sido educados para lo público, pero empezaron a cuidar desde lo básico, desde limpiar a su mamá, desde bañarla, darle de comer, pero también contarle historias para salvarla de su dolor, y también responsabilizarse de los tiempos para no dejarla sola, de contribuir con el silencio, de respetar esos silencios de la madre, que en medio de la enfermedad les decía: aquí es un acto de cuidado, eso también es un acto de cuidado. Finalmente la madre pues falleció a los 78 años y les dejó a estos 3 hombres la lección más grande, y era: desde lo pequeño, desde lo íntimo, también hay un valor, no solamente desde lo externo. Y esta historia, Isabel, pues es verdadera porque yo soy el hijo menor de esos 3 hermanos, el hermano menor de esos 3 hijos. Me parece que el tema del cuidado en el terapeuta es primero una revisión de esa historia interna, de cómo juegan los recuerdos, y esta madre, de alguna manera, pues me ha servido a mí para toda una experiencia de trabajo con mis consultantes, de influir en el discurso del cuidado, de construir un discurso del cuidado a partir de lo que ellos
van narrando. Por eso les preguntaba al principio en quién pensamos cuando hablamos de cuidado. ¿Qué personas se nos vienen a nuestra cabeza cuando hablamos de cuidado? Y Carol Gilligan, una filósofa, pero también psicóloga, que entró en contraposición a los pensamientos de Kohlberg, definió que el cuidado era una ética, ¿cierto? El cuidado no era solamente el comportamiento moral, sino el comportamiento ético que surge a partir de las relaciones vinculares. Es decir, todo esto que hemos hablado aquí se lleva a la experiencia en cuanto que esa relación establece unos vínculos profundos con la esencia misma de la persona. Y es ahí donde empezamos a hablar del discurso del cuidado en nuestras preguntas, en nuestras intervenciones, en nosotros mismos como agentes del propio cuidado, del autocuidado o del cuidado de sí, como diría Foucault. En este sentido me parece importante como rescatar también los aportes que han hecho Michael White y David Epstein a la terapia narrativa. Para ellos el discurso dominante es el discurso que aprendieron estos hombres desde pequeños. El valor está en lo público, pero esa transformación del discurso les liberó y les permitió sentir que lo pequeño, esa frase que dice el Principito, desde lo sencillo también hay un valor que es invisible a los ojos. Esa frase la aprendieron estos hombres y de alguna manera se transformó ese hecho de servir a lo público en servir a lo interno de su familia. La experiencia de Michael White y David Epstein nos habla de identidad, de una identidad colectiva que se construye a través de esas construcciones de la familia y que es muchas veces cuando invitamos a la familia a pensar cómo se han cuidado, cómo han sido esas estrategias vinculares para cuidarse, cómo han tenido la oportunidad de hablar del aspecto del cuidado más allá de las prácticas netamente fácticas de lo que podemos hacer, del alimento, no, es también desde la escucha, también desde el demostrar afecto, el contarnos historias. A partir de ahí empezamos a hablar y qué bueno permitirle a la familia que cambie sus discursos dominantes a través de esas historias del cuidado, que nosotros somos los primeros que nos estamos invitados a hablar de esas historias de cuidado, cómo mi familia ha contribuido a que yo hoy tenga esta postura dentro del mundo de la terapia, cómo mi familia ha contribuido a que esa construcción de mi self interno y externo se vaya construyendo desde el cuidado, desde el discurso del cuidado. Y a eso le agregó un elemento más, y es que pues yo no experimenté tanto la necesidad de cuidado sino hasta que hice mi primer genograma. El genograma es un ejercicio que hacemos los sistémicos para conocer ese diagrama, esa organización de la familia, pero nunca necesité tanto de una terapia para mí cuando hice el genograma, cuando me di cuenta de esas historias y esos discursos desde los cuales yo había construido una idea del servicio a lo público, pero que a veces el servicio está en lo íntimo, en lo pequeño, en el valor que le damos a esos vínculos. David, gracias. Gracias por ese niño que cuidó y que ahora nos enseña a cuidarnos. Vamos a la segunda ronda de preguntas y a la última, un poco en aras del tiempo. Entonces, empecemos nuevamente por Miguel. Miguel, ¿qué utilidad práctica tiene para ti y para nosotros conocer la fundamentación teórica de la terapia sistémica?
me parece que lo principal es poder realizar la consulta, la terapia, con la certeza y la convicción de que se está bien parado y que se está bien fundamentado teóricamente. Entonces, conocer toda la fundamentación teórica me remite a conectarme con las personas que han sido innovadoras en la manera de abordar las familias, de abordar las personas. Yo, digamos, una de las cosas que me sedujo a entrar en la sistémica fue la anécdota de lo que pasó con Gregory Bateson cuando estaba observando un adolescente en un hospital psiquiátrico, que él veía que el adolescente estaba bien. Entonces él dijo, traigamos a los profesores y a las familias, a todos los que este muchacho enloquece, a ver qué es lo que hay en ese contexto en el que él está. Y él intuye que el adolescente está bien, que está en un contexto relacional en el que la conducta es explicable, o sea, que él se comporte con esquizofrenia es explicable para el contexto relacional en el que está, que es un asunto adaptativo. Entonces, atreverse a hacer algo distinto en la manera de intervenir, ya salirse, digamos, de esa manera de intervenir solamente a las personas. A mí me parece muy agotador, por ejemplo, pues nos forman como psicólogos para ser psicólogos individuales. Entonces atendemos una familia y esto toda la mañana, primero el niño, después el que sigue, después el que sigue, 1 hora con cada uno para atender una familia de 9 personas, entonces no nos alcanza el día. Si yo invito a la familia completa y empiezo a mirar qué se genera, qué pasa ahí, qué transcurre, puede que en 2 o 3 horas tenga, digamos, mayores avances que si los individualizo y los atiendo a cada uno por separado. Ese es el propósito. Digamos, la formación sistémica por sí sola no garantiza que haya un efecto terapéutico. La intención es que haya un efecto terapéutico, pero muchas veces si no se tiene el efecto terapéutico en una conversación en la que se pregunta por las relaciones, no se tiene una intención terapéutica y eso tiene un efecto terapéutico en las personas. A veces uno tiene el deseo de que esas relaciones individuales o familiares se transformen y no se logra la transformación que uno desea. Entonces el conocer los fundamentos es conocer todas esas teorías que han sido probadas por iniciativa de personas que se atreven a hacer cosas distintas y poder saber que tuvieron algún efecto y algún resultado favorable para dar respuesta al sufrimiento humano, que es lo que nos ocupa. Entonces, cuando uno se hace terapeuta, el deseo es acompañar ese sufrimiento para que sea un sufrimiento que se transforme y permita al individuo, a la familia, vivir la cotidianidad de una manera mucho más plena. Gracias, Miguel. Suomi, en la línea de lo que venimos conversando, desde lo mental y lo relacional, ¿por qué puede ser esta una dicotomía falsa desde el enfoque sistémico? Bueno, yo creo que esa vuelve y juega la pregunta donde no es la idea responderla, pues, o no, lo que buscamos no es encontrar respuestas, sino como poder abrir debate frente a no solo las situaciones técnicas y metodológicas, sino también clínicas, éticas, por lo que eso conlleva, ¿cierto?
ahorita yo escuchaba a todos mis compañeros y por lo que ahorita introducías, Isa, desde mi formación profesional, pues cuando yo estudié psicología, yo salí y pensé que no era suficiente con ser psicóloga. Yo decía, no, todavía no sé encontrar eso que tiene la persona. Y entonces, después, pues entonces dije, la idea es poder estudiar psicopatología porque yo quiero poder entender qué tiene esa persona en su discurso, quiero poder ayudarlo a que encuentre eso que lo está afectando. Y después de hacer esa especialización, darme cuenta de que no lo encontré, pues no encontré eso tampoco, porque la persona llegaba y yo no tenía la forma de decirle cuál era su sufrimiento, ¿cierto? Y entonces en esa búsqueda, pues me encontré con la terapia familiar, con la sistémica, y pensaba yo si mi forma de acompañar era poder saber qué tenía el otro, ¿cierto? O ayudarlo en ese malestar que siente él, pues porque lo siente él, pero ¿cuál es ese escenario donde lo actúa, donde lo representa, donde lo vive, donde lo narra? Entonces, a partir de ahí, yo pienso que son discursos que han sido hegemónicos. O sea, ahorita hablaba Miguel del constructivismo, que es como esa columna vertebral de toda esa psicología individual, pero entonces pasamos como a un paradigma nuevo que es el construccionismo social y que nos hace como pues nos abre muchas posibilidades, y es pensar, por ejemplo, que no hay verdades absolutas, que hay verdades con minúscula, como lo dicen algunos autores, verdades locales a partir de mis vivencias, mis creencias, mis valores, mis malestares. Y entonces pensar en que esta pregunta que me haces en esa falsa dicotomía, pues tener la necesidad de pronto de polarizar, es qué es lo individual, es lo relacional, y que eso termina siendo reduccionista, como lo decía en principio, y que son reduccionismos heredados de algunas verdades absolutas, y que entonces ahorita podemos pensar en otro tipo de posibilidades de ver las cosas, de acompañar desde la ética, como ahorita decía David, que yo pensaba, o sea, él lo pone en el contexto de la familia, pero que es también pensar en que hay otras posibilidades de hacer las cosas, ¿cierto? Sin embargo, pues yo pienso que en conclusión podría uno pensar que no hay, o sea, el sujeto está instalado en el sistema y el sistema habita al sujeto. Muy bien, Xiomí, qué linda conclusión. Olga, nuestra querida Olguis, aquí, ¿cómo el cambio en las relaciones familiares ayuda o empeora a un paciente con un diagnóstico identificado? Bueno, digamos que a lo largo de la historia, pues yo siempre me remito es como a la historia, ha habido como una necesidad humana de tener como un chivo expiatorio al quiere echarle toda su porquería, mejor dicho, encima, ¿cierto? Siempre ha habido esa necesidad. Un país a otro, un conglomerado a otro, en un núcleo familiar, pues unos hermanos a otros, el papá a la mamá, o incluso la familia a la escuela a la familia al trabajo, y fíjense que estamos hablando siempre de sistemas, siempre de sistemas. Entonces, esa necesidad que ha tenido el ser humano, digamos que en un futuro generó desde la psicopatología esa necesidad de diagnosticar, tener una claridad. Bueno, esta persona tiene estos síntomas y vamos a empezar a ponerles unos rótulos, ¿cierto? Desde los ejes que ya pues ustedes conocen, cuáles son los trastornos del estado del ánimo, eso todavía pues funcionamos con eso, los trastornos comportamentales o trastornos de personalidad. Eso es algo que incluso antes no existía, o sea, es algo relativamente nuevo, pero ahora pues yo me quedo como asustada de decir, hey, ¿verdad? Sí, una vecina que es bastante chismosa, bastante disociadora,
un momento dado ama mucho a sus hijos y al otro momento lo está maltratando horrible, y resulta que ya hablamos pues de un trastorno límite de personalidad. Entonces ya todo va teniendo como una especie de orden. En ciertos diagnósticos, ese orden yo creo que se va como diluyendo un poco. No sé si va a haber tiempo a hablar de las adicciones, pues lo que pueda, exactamente. Entonces, en las adicciones, hace 90 años que se creó pues el primer grupo de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, y lo creó precisamente una persona que se había intentado suicidar 5 veces, y él dijo: ni para suicidarme sirvo, no sirvo para nada. Entonces, ese señor llamado Bill armó ese primer grupo con otros 2 bien alcohólicos como él, que fueron un cura y un médico. Y entonces armaron ese primer grupo tratando de identificar por qué de sus síntomas, por qué no hacían sino beber y beber y beber. Eso fue una cosa muy, muy extraordinaria, porque es que esos grupos han sido analizados ya en investigaciones de por qué si hay, decir, un adicto, para que salga de su adicción, algunas estadísticas dicen solo un 2% sale de su adicción. O sea, y dicho por los propios alcohólicos, dejar el alcohol o la droga, porque también hay narcóticos anónimos, no es ni fácil ni difícil, sino imposible, porque la adicción es una obsesión y una compulsión que se lleva todo por delante. Pero si una persona asiste a estos grupos, se eleva el porcentaje a un 50%, eso se dieron cuenta unos psiquiatras por allá, entre el 70 y el 80 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Claro, es que no solo hay grupos de alcohólicos anónimos o grupos de narcóticos, hay grupos de familiares, o sea, la familia es fundamental, hay grupos de Al-Anon, grupos de Nar-Anon, es fundamental. Entonces, hay veces la familia o hace que los síntomas se acentúen, pero si la familia empieza a comprender ciertas interacciones, sobre todo eso que se habla del psicoanálisis desde el doble vínculo, que es muy de los trastornos psicóticos, entonces una comunicación clara es fundamental. Por ejemplo, eso es uno de los postulados para que un paciente con el trastorno que sea pueda salir adelante. Es increíble lo difícil que es trabajar comunicación en una familia. Es increíble, o sea, es increíble lo disfuncional. Pues si nos remitimos a un país como Colombia, definitivamente aquí somos los magos pues como de las patologías comunicacionales, increíble. O sea, lo que es la comunicación verbal va por un lado y la no verbal va por el otro. Y según los postulados, el 90% de la comunicación del ser humano es no verbal, solo el 10% es verbal. Entonces, claro que la familia es fundamental, con el diagnóstico que sea, y sacar a la persona, paciente identificado, de su lugar de chivo expiatorio o chivo emisario. No es que no vaya a tener un diagnóstico, sí, una hipersensibilidad, por ejemplo, que es tan propia de los trastornos depresivos, pero también es muy propia del artista, por ejemplo. Ya eso se hace en los virajes terapéuticos de cómo los síntomas pueden estar al servicio del yo, esa es la idea, al servicio del yo primero, y ya luego al servicio puede ser de la familia o de una sociedad. En todo caso, la familia es fundamental. Muchas familias se niegan a asistir a terapia porque el problema es esta persona, el adicto es esta persona, entonces yo ¿para qué voy a ir? Y resulta que es que el individuo, como decía Horacio Mara, es que no puede vivir sin sistema, o sea, es que eso ya lo han hecho por allá los judíos con esos experimentos que hicieron de sacar a los niños pues de las familias y meternos pues en esas unidades que ya me olvida cómo se llamaban, los kibbutz, exacto. Igual esa es la familia, o sea, familia siempre va a haber, siempre el individuo va a estar en una relación y esas relaciones o lo van a problematizar más o antes lo van a ayudar a salir adelante. Entonces sí hay que tener en cuenta esa familia. Es que un adolescente, ¿qué va a hacer sin la mamá o sin el papá? Bien disfuncionales, pero finalmente son los que lo soportan económicamente y los que dan pues como un lugar de vivienda. Es imposible pues el decir no, me voy a aislar del todo acá y no tengo que ver nada con ellos, no, imposible. Entonces hay que tener en cuenta siempre la familia.
Gracias, Olguis, por esa mirada. Juan, les voy a vincular dos preguntas para ti. Si nos puedes hablar de las metáforas que nos nombran como el enfoque terapéutico desde la primera y la segunda generación. Ok, voy a empezar como retomando algo que David decía, y es que uno también como terapeuta construye su propio self-terapeuta, ¿cierto? O sea, la terapia sistémica es vastísima, uno va cogiendo corrientes, autores que más le gusten, ¿sí? Por ejemplo, las metáforas que más me guían ahorita es una teoría que se llama la neurobiología interpersonal, y es un estudio especializado del cerebro, del sistema nervioso, pero no esa mirada tan intra, sino esa mirada relacional de ese sistema cerebral y del sistema nervioso. Voy a tomar la metáfora y es, por ejemplo, ¿qué he aprendido yo de este acercamiento? Nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, uno es el izquierdo, es eminentemente narrativo, ¿sí? Nosotros como seres humanos ubicamos todo desde una historia, construimos una historia para explicarnos y darle sentido a todo lo que nos pasa. Y el hemisferio derecho guarda otro tipo de información, que es una información más biológica, como sensaciones, olores, colores, sabores, sensaciones corporales, emociones. Y se los digo para nombrar, por ejemplo, que se ha descubierto, esto los vienen trabajando mucho en la Universidad de Chile, esta diferenciación de terapeutas sistémicos de primer orden y terapeutas sistémicos individuales de segundo orden. Los de primer orden se enmarcaron mucho en trabajar la parte narrativa, ¿sí? La parte conversacional. Y el referente es Humberto Maturana. Palabras importantes para entender a Humberto Maturana: lenguaje, lenguajear, mente narrativa, mente social, emociones, ¿sí? Entonces, los terapeutas sistémicos individuales vamos a tomar nuevamente el caso de Juan, ese Juan que no se siente amado, que se siente disgregado de la familia, que siente que aman más a los hermanos que a él, y eso le lleva a tener una situación conflictiva, ¿sí? Abordajes de primer orden es cómo se transforma esa narrativa, cómo se transforma esa historia, y ahí es donde avances como los ofrecidos, como por ejemplo en escuelas terapéuticas sistémicas que hicieron énfasis en el lenguaje, como es la terapia narrativa de Exton y White, la terapia centrada en soluciones de Chaser y su grupo, la colaborativa, por ejemplo, abordajes sistémicos individuales que trabajan esa narrativa, tratar de, desde las preguntas, tratar de transformar eso. O sea, Juan, ¿tú cómo te explicas que tu mamá quiere más a tus hermanos? ¿Eso de dónde viene? ¿Y tú cómo te explicas eso? A veces Juan dice, es que yo creo que mi mamá cree que yo soy irresponsable, que yo soy débil, que yo soy frágil, que yo soy muy enfermo. ¿Qué otra explicación le puedes dar indiferente a la que me estás dando? Ah, no, pues que de pronto como yo era la mayor no necesitaba ayuda, que como yo era la mayor era más independiente. O sea, ya uno a través de las preguntas va reconfigurando esa historia, ¿cierto? Porque al principio de esa historia en esa historia era la mala, la débil y la frágil, pero de pronto con otras preguntas, con otras conexiones puede ser que es tan fuerte que no necesito ayuda, o los padres no sabían dar amor y no le han dado amor a todos, y es una interpretación personal, ¿sí? Entonces, estos terapeutas, esta manera de trabajar lo que es la narrativa es muy importante. Ya la metáfora de segundo orden están empezando a trabajar lo que son los aportes de Francisco Varela. Francisco Varela tiene él tuvo un tiempo en que escribió 10 años con Humberto Maturana, y Francisco Varela escribieron juntos, pero después tomaron caminos diferentes. Francisco Varela emigra a Francia, donde empieza a estudiar mucho el psicoanálisis. Francia es muy, muy, muy del psicoanálisis. Fuera de eso, Francisco Varela es diagnosticado con un cáncer, era alérgico a los opiáceos, o sea, él aprendió a manejar el dolor sin opiáceos. Por eso él tuvo un acercamiento a lo que fue todas estas tradiciones de Oriente, el budismo, y él aprendió a controlar el dolor con las prácticas meditativas, tratando de, desde su ser más fuerte al dolor y crear estados mentales que lo desconectaran con el dolor. Por eso los últimos aportes de Francisco Varela
empezó a hablar de la mente en activa. La mente en activa era, la mente no es un recipiente pasivo que recibe información, sino que él también la puede crear. También empezó a hablar sobre conceptos como neurofenomenología, y era, nosotros tenemos algo neuronal, pero también es importante lo que nos pasa a diario y qué hacemos con esa historia, ¿sí? Entonces, él hizo un estudio muy interesante sobre lo que es el sistema nervioso y sobre cómo percibimos. Ahora están haciendo, por ejemplo, les estoy hablando de la Universidad de Chile, está haciendo como estos acercamientos, tratando de traducir y de tratar de incorporar los aportes de Francisco Varela, porque a él se le tomaron mucho desde la psicología individual, pero es que Francisco Varela empezó a escribir desde lo social, que tuvo un énfasis diferente, pero eso no quiere decir que él perdió su origen relacional. Él sigue hablando de que la percepción, de que la mente, de que lo que uno construye sí es algo muy individual, pero él sigue teniendo esa mirada relacional. Pongamos en el ejemplo de Juan, porque tan importante es trabajar la parte narrativa, porque también un elemento importante de Francisco Varela es que él habla de la mente corporizada. Uno no solamente guarda recuerdos mentales, sino que los recuerdos mentales tienen sensaciones en el cuerpo y tienen emociones. Juan, recuerda el momento en que tú te hiciste consciente que tu mamá te rechazaba. Ah, no, una vez yo le dije que si me iba a ayudar a pagar el semestre y le dijo, no, es que usted págueselo. Y yo le dije, ¿por qué a Camilo sí? No, es que a Camilo es otra persona, pero usted se puede pagar el suyo, Juan. Si tú tratas de reproducir con una película eso, ¿tú qué sientes? No, yo siento rabia, siento frustración. ¿Y en qué parte del cuerpo siente la rabia y la frustración? Yo siento como un calambre en la cabeza y siempre que pienso en eso me da esa misma sensación, ¿sí? Entonces ahorita lo que están incorporando son cómo también trabajar esos registros que quedan en el organismo, que son del orden emocional y el orden corporal. Por ejemplo, Juan, una persona con la que tú te hayas sentido amado, estimulado, una tía, la tía Julieta, ok. Si tratas de reproducir como en una película, sabes que tu mamá te descalificó, trata de sentir esa rabia, ¿dónde sientes la rabia? Va a salir tu mamá y va a entrar esa tía Julieta, y esa tía Julieta te va a decir, Juan, yo creo en ti, tu mamá no tiene por qué tratarse así, es que a ella no le enseñaron a dar amor, y vas a sentir ese abrazo de la tía Julieta. Si yo soy capaz de generar otro estado mental y otro estado emocional, yo puedo empezar a entrenar eso. Fuera de eso, si yo le digo, Juan, dime 3 momentos donde tú te has sentido exitoso, donde tú mi graduación, al día de mi matrimonio, ok. También como algo que Francisco Varela dice, esas neurosecciones que uno tiene en el organismo, que a veces son las que se activan en los momentos de crisis, pues eso es entrenable. Por ejemplo, Juan, cuando tú entres en crisis, cuando tú converses con tu mamá y te sientes rechazado, en vez de empezar a hacer reclamos, en vez tú de darte palo, porque ya sabemos cuáles son las interpretaciones tuyas, porque no trabajamos ejercicios que son del orden neuronal, como respira, trata de sentir ese abrazo de la tía, trata de viajar a tu graduación, trata de viajar a tu matrimonio, si tú eres capaz como de generar otros estados mentales y emocionales, y eso se vuelve un entrenamiento, porque lo que me parece más interesante de Francisco Varela es que esos recuerdos que están unidos en el cuerpo también pueden ser entrenables y pueden ser modificables, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de tratamientos integrativos. Hay un texto que me parece muy bonito y yo se lo recomiendo a todos los que les guste la terapia sistémica, se llama El diálogo que conmueve y transforma, de Paolo Bertrando, donde él hace una mirada integrativa, donde él dice, vea, por mucho tiempo los primeros terapeutas familiares lo que hacíamos era persuadir a las personas de una manera directiva, y después nos volvimos muy reflexivos, y él decía, o persuadimos o le ayudamos a reflexionar. Paolo Bertrando tiene una mirada integrativa. No, es que hay que persuadir y reflexionar. Construimos hipótesis o hacemos intervenciones directivas. Paolo Bertrando nos dice, no hay que hacer de las dos cosas. Para mí, hacer terapia sistémica individual es trabajar esa parte narrativa, pero aprender también a trabajar esa parte de ese hemisferio derecho que también guarda que no son recuerdos solamente mentales, sino que son recuerdos emocionales, que tienen un enclave en el cuerpo, en la mente, en el organismo. Entonces, esas son como las dos metáforas para trabajar la sistémica
o sea, como de primer orden y de segundo orden, y es algo apasionante. Muy bien. David, para cerrar con broche de oro, qué responsabilidad tan grande. ¿De qué manera el terapeuta se hace consciente de su cuidado en la sesión de trabajo? El acto de responsabilizarse de un consultante y el acto de asumir que uno es un representante de la salud, yo creo que es un compromiso no solamente legal, sino que también tiene unas implicaciones a nivel interno. Yo creería que hay unas estrategias que la APA ha definido como consecuencia de una terapia exitosa. Entre esas hay una en especial que dice apreciación y valoración positiva. Esta característica, digamos, lo que es valorar y apreciar al mismo tiempo, que viene desde Carl Rogers, pero que también ha evolucionado con todo esto que la sistémica ha contribuido, es precisamente a reconocer en los discursos un medio de el usuario o el consultante tiene una palabra de sabiduría que aquí en consulta nos vamos a hacer responsables. El terapeuta responsable de esa voz, de explorar esa voz, de volverla creativa, de volverla sistémica, pero también el consultante de posicionarse en una conducta reflexiva, pero también que genere transiciones, que genere cambios en ese proceso. Creo que dentro de esa digámoslo así, esa capacidad de valoración positiva, de consideración y valoración positiva, es necesario primero pensar como en unas actitudes de cuidado del terapeuta específicas. Primero, la supervisión, y dentro de la sistémica, la supervisión se hace en equipo, es decir, es importante el diálogo entre el equipo terapéutico. No es solamente entre el experto, el profesor, el supervisor encargado y la familia o el supervisado, no. En el sistémico hay una formación conjunta. Son también tus compañeros y las voces de esos compañeros las que contribuyen al cuidado. Y en esa medida, la formación te invita también a asumir una postura de crear vínculos terapéuticos con tu propio terapeuta. Vínculos que no solamente son redescubrir en qué estoy fallando o cuáles son los puntos de mejora, sino también redescubrir cuáles son mis talentos, cuáles son mis, digamos, los motivaciones para estar en esto, para que no ocurra un cansancio terapéutico, un agotamiento, un burnout, que de alguna manera somos tan tendientes en este medio a caer en esos procesos de burnout. Entonces, me parece importante también tener en cuenta que dentro de lo sistémico hay otra estrategia de cuidado y es la capacidad reflexiva. Ahorita Juan nos hablaba de esa capacidad, no solamente como la posibilidad de transformarse, sino la posibilidad de la reflexión en sí misma ya es un acto de cambio. El poder pensar la vida, decía Sócrates, el hecho de que alguien piense la vida ya vale la pena ser vivida. Cuando una vida no es reflexionada, pierde su sentido. Entonces, desde ese aspecto de la filosofía, que yo creo que también, sin ser sistémico Sócrates, pues también nos aportaba como ese conocimiento. Y finalmente yo creo que pues dentro de esta intervención que estamos invitados a hacer, esto de la terapia sistémica es como un viaje.
Un viaje que inicia en moto, inicia en dos, se va transformando en un viaje de 4, en un carro, y finalmente vuela por los aires en un avión. Y es una intervención colectiva, es una intervención que no solamente incluye a quienes van a terapia, sino también al terapeuta. Gracias, David, por dejarnos esa reflexión final. Yo creo que hoy en la mañana lo que hemos hecho es como entretejer historias, entretejer conceptos, ir y venir sobre los postulados de la terapia y los avances que ella ha tenido a través del tiempo. Cada uno de nuestros compañeros, desde sus saberes y desde las profundizaciones que ha hecho de la terapia sistémica, de la terapia familiar, de pareja, individual, y que, como les decía al principio, también perfectamente lo podemos llevar a la terapia comunitaria, a la terapia en el ámbito de la salud, nos dan una perspectiva y una mirada que no invisibiliza otras posibilidades, sino que es una invitación a generar más conexiones. Si hoy algo bello vimos aquí fue cómo unos se apoyaban en los otros, tomaban la perspectiva del compañero anterior para seguir validando esa construcción teórica. Y a mí solo me resta agradecerles a ustedes por su presencia, sentirme pues así, como que mi alma se siente altamente orgullosa de ver cómo el maestro siempre es superado. Y me embarga la nostalgia de sentir cómo cada día más ese granito de arena está sembrado, plantado, floreció, creció, da frutos maravillosos. Y que ustedes, tanto como nosotros, puedan seguir siendo unos enamorados y unos comprometidos con la terapia sistémica. A todos ustedes, mil y mil gracias.